Queridos amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir juntos este programa de Me Gustaría Saber. Es siempre un honor y privilegio para nosotros compartir sus preguntas, inquietudes y les recordamos enviarlas a la siguiente dirección que aparece en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Agradecemos por sus preguntas y hoy tengo el privilegio de estar junto a dos distinguidos personajes. A mi mano izquierda, el pastor Manrique. Pastor, bienvenido, un placer tenerte aquí. Soy tu siervo, Pastor Salazar. Gracias, pastor. Y a mi mano derecha, al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido nuevamente al programa. No soy digno de estar aquí. No. Bueno, pues agradecemos su tiempo. Es un placer tener los dos y vamos a compartir preguntas muy importantes, pero comencemos con una oración. Así que, pastor Manrique, se nos dirige, por favor, en oración. Vamos a orar. Querido Padre, te pedimos que tu Espíritu se manifieste en este lugar. Amén. Dándonos sabiduría a los que estamos aquí en el panel, Señor, pero a cada persona que está viendo este programa. Permite que seamos inspirados por tu Espíritu Santo, movidos por tu Espíritu. Amén. No solo para conocer más tu palabra, Señor, sino para aplicarla en nuestra vida. Y que esto sea una herramienta fundamental para compartir el Evangelio con otros. En el Amén. nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. 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 Bueno, la pregunta que nos llega en esta ocasión nos viene de Fabián. No nos dice de dónde nos escribe, pero la pregunta es una pregunta, un consejo pastoral que él desea. Es un joven de 15 años y voy a leer la pregunta para que podamos contestarla. Dice allí: buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Les cuento que tengo 15 años y hace un par de días he leído que debo pedir a Dios que me dé un trabajo en el futuro en el cual pueda honrarlo. Como lo hice, cuando lo hice, tuve un pensamiento el cual me decía que debía ser pastor y luego he leído otras cosas que me dicen que lo que me diga Dios, eso debo hacer. Siendo honesto, yo veo en mí otras cualidades y dones que Dios me ha dado y que pienso que no son las de un pastor. Una de mis cualidades, por ejemplo, es que toco instrumentos para alabar a Dios. ¿Qué me recomiendan que haga? ¿Debo seguir alguna carrera en la universidad que me oriente a ser pastor de iglesia? Desde ya, muchas gracias para contestar estas dudas. Así que es una pregunta de un joven que tiene tal vez esta inquietud de cómo servir al Señor, qué tipo de profesión desea tener y tiene dones que él piensa quizás son más aptos para tal vez algo de música, no tanto como pastor, pero tiene ese deseo de servir a Dios. Y creo que ese es el primer punto, ¿no? Que él quiere hacer algo en su vida que honre a Dios, que lo sirva. Y yo creo que es importante también, antes de darle a usted la palabra, simplemente te daría un pequeño consejo, ¿no? No creo que es prudente que pensemos en el rol de pastor como profesión. Yo creo que es importante que él comprenda de que no se debe ir al pastorado como una profesión, La vocación. sino realmente como un llamado de Dios y si es que hay la vocación para ese rol, esa responsabilidad. Ahora sí, voy a ustedes que tal vez tienen una experiencia aún mayor que la mía en cuanto a esto, ¿qué pueden compartir con este joven de 15 años? Primero quiero felicitar al joven. Amén. Claro. Y estoy feliz de que Zoom TV esté siendo visto por gente joven. Amén. Y Amén. no solo gente joven, un adolescente. Así Ajá. es. O sea, eso. Y el hecho que un adolescente esté viendo Zoom TV quiere decir que le interesan las cosas espirituales, le interesa crecer en el conocimiento de la palabra, porque eso es lo que aquí se enseña a través de los diferentes programas de Zoom TV. Así que lo primero, eso. Lo segundo, yo pienso que cualquier cosa que a ti te guste en la vida puede llegar a convertirse en tu profesión de servicio a Dios. Si queremos llamarlo profesión, entre comillas. No importa, voy a ilustrarlo, espero que esto le pueda ampliar el concepto al chico, ¿no? Conocí a alguien en una iglesia que me dijo que se bautizó, pero él era ciclista y se bautizó y entonces, hermanos, hay que hacer la obra misionera, tú sabes, los pastores motivamos a hacer la obra misionera. Claro. Pastor, ¿qué puedo hacer? Lo único que yo sé hacer en la vida es ser ciclista, ¿qué puedo hacer? Y entonces, si esa es tu pasión, si el ciclismo es tu pasión, usa tu pasión para ganar almas para Cristo. Piensa, oremos al Señor, ¿qué se te ocurre? Pues el hombre oró y vino a su pastor y le dijo, pastor, ¿qué tal si montamos un club de ciclismo en la iglesia? Pues él comenzó con su club de ciclismo y llegó a tener como 40 personas que se iban a hacer ciclismo con él. La gran mayoría no eran miembros de iglesia, eran visitas. En el primer año, 17 se bautizaron. Amén. O sea, lo que quiero decir es que no importa lo que tú quieras hacer en la vida, Dios puede capitalizar eso para el Señor. Y si a este joven le gustan los instrumentos musicales, a ver, a Fabián le gustan los instrumentos musicales, puede alabar y glorificar a Dios con ellos, ¿no? Ahora, me llama poderosamente la atención que él dice que como que ha leído cosas, le ha venido el pensamiento si puede ser pastor o no. Yo le diría que el tiempo se encargará de decirle
o de afianzar ese pensamiento. Ujú. Y si de aquí a unos años ese pensamiento se afianza y él siente en su corazón el llamado o es impresionado de alguna manera para ser pastor, pues adelante. De paso, necesitamos una nueva generación de pastores aquí Por supuesto. en todo el mundo y en los Estados Unidos y en cualquier país donde se encuentren. Así que qué bueno que lo sienta. Pero si no está seguro, no, lo que le gusta ahora, lo que es su pasión, desarróllelo para el Señor. ¿Y por qué? Porque es que Dios se encarga de hacerlo de esa manera. Quizá voy a compartir con él dos textos bíblicos que pueden ayudarle en este pensamiento. Efesios 4, 11 al 13. Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12, ¿verdad? Cómo Dios nos llama de diferentes maneras para cumplir diferentes funciones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice Efesios 4, 11? Ya estoy yendo, pastor, para poder leer. No te preocupes. Está. Dice allí, y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay 5 actividades diferentes. Y pueden haber muchas más, pero todas edifican el cuerpo de Cristo. Sí. Cuando leemos 1 Corintios 12, que hablamos acerca de los dones espirituales, encontramos que todos aportamos con nuestros dones a la construcción del edificio de Dios. Así que necesitamos músicos, necesitamos ciclistas, pero también necesitamos psicólogos, también necesitamos pastores, también necesitamos maestros, también necesitamos gente en todas las áreas, necesitamos médicos. Así que no importa cuál sea la responsabilidad, Dios le va a usar ingeniero, lo que sea. Pero lo importante es que este joven tiene claro que lo que quiere es servirle al Señor. Termino. Descubre cuál es tu pasión, es mi recomendación para Fabián. ¿Qué es lo que te apasiona? Y lo que te apasiona, úsalo para el servicio de Dios. Cuando tú haces lo que te apasiona, tú no sientes que trabajas. Yo creo que le comentaba al pastor que yo a veces tengo semanas de 80 horas de trabajo. Pero como es mi pasión, Claro, no se siente. yo lo hago porque amo esto. O sea, lo más lindo que hago en la vida es hacer lo que me gusta. Yo soy llamado al ministerio. Dios me corroboró, me demostró con evidencias tangibles que fui llamado al ministerio. Pero ahora que estoy en el ministerio, yo me gozo. Estos 28 años se me han pasado volando porque los disfruto. Es eso, porque es mi pasión, ¿verdad? Él debe sentir lo mismo. Amén, amén. Sí, yo creo que no excluye un don el otro, Correcto. porque un pastor que es buen músico puede hacer una obra doblemente efectiva. Ujú. Por ejemplo, el hermano White dice que un pastor que es médico también puede hacer 10 veces más obra eficaz que una persona que solo es pastor. Ujú. En otras palabras, no significa que si llegas a estudiar para pastor, vas a dejar la música atrás, porque los pastores son los directores del culto de la iglesia, de la música en la iglesia. Así que no es uno ni el otro. Yo creo que a veces también el consejo de otros es muy valioso para decidir qué es lo que una persona va a hacer en la vida, ya como podríamos decir profesión o como vocación. Yo presento mi testimonio personal. Cuando yo tenía 18 años, creo que he contado esta historia antes, yo terminé mi bachillerato, mi secundaria en Wisconsin y fui a Venezuela, donde estaban mis padres sirviendo. Y allí tenía que esperar desde mayo, cuando me gradué, hasta septiembre, estar todos esos meses allá, para luego regresar a Andrews para estudiar educación física. Esa era mi pasión. Pero el Señor tenía otra pasión diferente. Ujú. Durante esos meses que estuve, entre mayo y septiembre, me pidieron que predicara en la iglesia de Nirgua, que queda, el pueblo que queda cerca de la universidad. Jamás yo había hablado en público. Me daba miedo. Y yo dije, ¿por qué ustedes me piden a mí que predique? Porque tú eres hijo de pastor y un pastor tiene que saber predicar. Acepté la invitación. Escribí todo el sermón textualmente. Sábado por la mañana prediqué el sermón, mejor dicho, leí el sermón. Y cuando terminé de presentar el sermón, en la puerta, 3 personas dijeron, porque yo les había contado cuáles eran mis objetivos: tú no debes ir a estudiar educación física, debes ser pastor.
Y yo decía, oye, eso sí está raro, porque el sermón aburrido, leído, me quedo trabajando. Y el Señor durante los otros meses, como yo tenía que poner los tubos de irrigación allá en la madrugada, en Nirgua, porque en ese tiempo sembraban papas y había que poner temprano el riego, durante ese tiempo tenía la oportunidad de pensar mucho. Y sentí que el Señor me estaba diciendo, ser profesor de educación física es un desperdicio. Haz una función que pueda ser evangelística y pueda alcanzar a otras personas. No que sea mala la carrera. No es que sea mala la carrera, no, está bien, se puede, en esa carrera también se puede alcanzar gente para el Señor, pero uno no debe rechazar el llamado específico para el cual Dios lo ha llamado a uno. Y en el mes de septiembre no fui a los Estados Unidos a estudiar educación física. Me quedé hasta el mes de febrero, cuando empieza el año escolar en Colombia, y trabajé en la finca todos esos meses, en la finca de Nirgua. Y en febrero fui allá a Nirgua, fui a Medellín, estudié mis 3 años de teología, me casé después de mi tercer año y el resto es historia. Los consejos de esas personas me pusieron a pensar. Así que otros pueden vernos a nosotros, pueden ver en nosotros lo que nosotros no vemos en nosotros mismos. Correcto. Así que eso sería donde puedo hacer también la mayor cantidad de bien. Yo recuerdo que cuando iba a venir a pastorear la iglesia central en Fresno, yo tenía 3 llamados en ese momento. Es decir, había aceptado el llamado para ir a enseñar teología en el colegio de Puerto Rico, en Antilian College. Y entonces llegó el llamado tenía otro llamado a Georgia Cumberland. Ahora, ¿cómo decide uno cuál es el llamado de Dios, de los 3? He llegado a la conclusión de que Dios le dice a uno, escoge cualquiera y yo te voy a ayudar en cualquiera que escojas. Pero lo que yo hice fue hacer una lista de beneficios donde podía causar el mayor beneficio para la obra. Y me quedaba aquí la idea en la mente. Aquí puedo hacer mejor bien, porque había un miembro de iglesia millonario que quería poner un ministerio de producción para televisión que se llamaba Prophetic Ministries. Y durante el tiempo que estuve de pastor, 6 años yo representé ese ministerio. Ahí comenzó lo que luego llegó a ser Secrets Unsealed y Zoom TV. Así que dije, bueno, ¿dónde puedo alcanzar la mayor cantidad de gente? En un departamento de teología alcanzo a los alumnos. Secretario ejecutivo de una conferencia, tomando actas todo el tiempo. Pero un ministerio de televisión que tiene potencial para el mundo. Yo creo que eso es lo que Dios me está llamando. Y aquí estamos hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, pastor. Es la verdad una certeza, ¿no?, de que el Señor, cuando nos llama, Él empieza no solamente a abrir el camino, pero también nos da las herramientas que carecemos o los talentos que nos faltan, las habilidades que nos faltan. Él nos capacita. Y creo que hay que ser prudente, como ustedes mencionaron, ¿no? Si tiene una pasión, un muchacho, algo que le gusta, desarrollarlo, pero también estar seguro de que Dios lo esté llamando en la dirección más apropiada para él, y Dios va a usar personas que le pueden dirigir a un joven en ese sentido, ¿no? Y tal vez puedo agregar que en ese tiempo primero venía la persona para hacer una entrevista con la iglesia y luego se tomaba el voto en la iglesia para ver si la gente quería que estuviera ese pastor, que si se invitara a ese pastor. Claro. Y en ese tiempo había un grupo que conocía que yo soy bastante conservador en mi teología, estilo de vida, etcétera, que no querían que yo viniera. Y en la entrevista, que yo estaba con mi esposa, vinieron todos esos, no toda la iglesia, sino todos esos sí hicieron acto de presencia. Y estaban opuestos de que yo viniera. Y hicieron preguntas muy fuertes, muy irrespetuosas, podría yo decir. Y mi esposa estaba sentada allí. Y cuando terminó la reunión, mi esposa dice, "We're not going there."
No vamos a ir. No vamos a ir ahí. Dice, pero gracias a Dios que finalmente vio la luz y aquí estamos Amén. muchos años después. Dios puede abrir. Dios está al control. Y el 80% de la iglesia votó a favor. Gloria a de que Dios. viniéramos. Amén, por eso. No conocía esa parte de la historia. Gracias por compartirla. Sí, pastor. Muy bien, pues esperamos de que nuestro querido amigo John pueda, digamos, nuestro joven Fabián. Gracias, Fabián, pueda él tener una dirección en su vida que le pueda servir Amén. y llegar a servir para el Señor, ¿no? Con sus talentos y dones. Vamos a la siguiente pregunta. Tenemos para compartir. Nos viene de Felipe Vargas y él nos escribe de Cuautla, Morelos, México. México. Cuautla, Morelos, México. Y nos dice lo siguiente, agradecemos también que nos escriba nuestro querido amigo Felipe. Dice, ¿cuántas categorías? Una pregunta muy interesante. ¿Cuántas categorías y rangos de ángeles hay y son los mismos que ministran al ser humano? Aquí estuvimos en una discusión al respecto un poco de este tema. Bueno, voy a dar, pastor, tal vez, Manrique, ya que es nuestro huésped de honor. Cuéntenos cuántos roles o cuántas categorías, por decirlo así, la Biblia nos describe de los ángeles. Mira, yo he encontrado en la Biblia ángeles, querubines, serafines y un arcángel, aunque la hermana Juárez habla de arcángeles. Ujú. Esas son las 4 que encuentro, ¿verdad? Pero pareciera, a ver, la Biblia no es muy clara al respecto. Quiero decirles que quizá para responder esta pregunta no tenemos toda la luz que quisiéramos Así tener es. para responderla. El tema de los ángeles es un asunto que trasciende el entendimiento completo nuestro de la humanidad, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, Dios nos ha permitido ver ese trabajo intercesor que los ángeles hacen, pero podríamos pensar que todos se llaman ángeles y que dentro de todos esos ángeles algunos cumplen funciones como de querubines, de serafines, y quizás sí hay un nivel de rangos, pero que no podemos describir por lo menos con exactitud. Es posible que exista, que alguien haya sistematizado este asunto, pero Claro. lo que nosotros logramos mirar en el espíritu de profecía y en la Biblia, pues encontramos algunos detalles que parecieran ver que existe esos 4 niveles y que cada uno cumple algunas funciones diferentes, pero hay mucho más que conocer de esto. Yo pienso que la gran mayoría de estas preguntas pues se las haremos a Dios cuando estemos con Él cara a cara. Sin embargo, yo lo que sugeriría es que miráramos algunos textos. Miren, por ejemplo, encontré la palabra ángeles 90 veces en la Biblia. Uso la versión Reina Valera del 95. 10 veces en el Antiguo Testamento, 80 veces en el Nuevo Testamento. Encontré la palabra querubines 57 veces en la Biblia, pero la mayoría de las veces que aparece en la Biblia la palabra querubines se refiere a los querubines que estaban en el santuario terrenal, la mayoría de las veces, ¿verdad? Encontré la palabra serafines solamente 2 veces en la Biblia, y ambas están en el mismo capítulo del mismo libro, Isaías 6. Correcto. Y encontré la palabra arcángel, bueno, es así, aunque está varias veces en la Biblia, refiriéndose solo a una persona. Es el arcángel Miguel. Así que es lo que tenemos aquí y hay varios textos que nos hablan de tanto de ángeles, de querubines, de serafines y pues los de arcángel. Pero no sé si ya con esto introduzco y ustedes quieran opinar un poco más al respecto. Yo podría ponerme a leer los textos, pero son demasiados textos los que aparecen aquí. Y sí, en la parte de los ángeles, sí quiero responderle a la persona que nos escribe, a Felipe. Felipe, sí, los ángeles ministran al ser humano, pero también encontramos a muchos ángeles cumpliendo funciones de servicio a Dios, que no se mueven quizás en la tierra, sino se mueven más en el trono celestial, especialmente lo que tiene que ver con querubines, ¿verdad? Correcto. Que parece que fueran como los guardianes juntamente con los serafines del trono de Dios. Pero adelante. Pastor. En realidad, Dios maneja el universo como se maneja una organización militar. Hay diferentes rangos. Cada uno en su lugar, cada uno cumpliendo su función en relación con este mundo y en relación también con el universo. Hay una descripción que se da, por ejemplo, de los querubines en Ezequiel 1 y de los serafines en Isaías 6, donde dice que tienen 6 alas, etc. En Apocalipsis 4 también se encuentra una descripción de los serafines
y dice que tiene 4 cabezas y están llenos de ojos tiene, mejor dicho, una descripción medio grotesca. Necesitamos entender que esa descripción es simbólica. Es decir, no hay ángeles que tienen 4 cabezas, que están llenos de ojos, etc. Es una representación simbólica que tiene que ver con funciones. Es decir, los ojos representan sabiduría, todos lo manejan con sabiduría. La velocidad con que andan, dicen que andan de la velocidad del rayo, es la velocidad con que los ángeles cumplen los designios de Dios. El hecho que tienen 4 caras significa que todo lo ven, nada se le escapa de los ojos. Es decir, que la descripción es una descripción simbólica y funcional. Cada aspecto tiene que ver con una función que desempeña ese grupo de ángeles. La hermana White escribió, esta cita es un poco larga, está en el libro La Educación 177 y 178. Ella habla de cómo maneja Dios el universo. Una maravillosa representación simbólica dada al profeta Ezequiel durante su destierro en la tierra de los caldeos enseña esta lección. Recibió la visión cuando estaba abrumado por recuerdos tristes y presentimientos inquietantes, porque estaban en cautiverio. La tierra de sus padres estaba desolada, Jerusalén despoblada. El profeta mismo era extranjero en un país donde reinaban supremos la ambición y la crueldad. Por todas partes veía manifestaciones de tiranía e injusticia. Su alma estaba afligida y se lamentaba día y noche. Pero los símbolos, otra vez la palabra símbolos, que se le presentaron ponían en evidencia un poder superior al de los gobernantes terrenales. Todo parecía estar en desorden, humanamente hablando. Dice, a orillas del río Quebar, Ezequiel vio un torbellino que parecía proceder del norte, una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un esplendor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgentes. 4 seres vivientes movían numerosas ruedas entrelazadas. Por encima de todo se veía la figura de un trono, ahí está sentado el Padre, que parecía de piedra, de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Las ruedas estaban dispuestas en forma tan complicada que a primera vista parecía que estaban en desorden, pero se movían en perfecta armonía. Seres celestiales empujaban las ruedas y ellos a su vez eran sostenidos y guiados por la mano que estaba debajo de los querubines sobre ellos. En el trono de zafiro estaba el Eterno y alrededor del trono un arco iris, emblema de la misericordia divina. Ahora viene la explicación de todo lo que significa esto. Así como la disposición complicada de las ruedas estaba bajo la dirección de la mano que se veía debajo de las alas de los querubines, Dios dirige el complicado manejo de los acontecimientos humanos. Por eso la rueda parecía toda en confusión. Claro. Ezequiel veía todo en confusión. Dios dirige el complicado manejo de los acontecimientos humanos. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines aún dirige los asuntos terrenales. Ese es el tema central de este pasaje que habla de los querubines y también, por ende, los serafines. Amén. Gracias, pastor. Creo que es importante que recuerde como tema final, todos los ángeles, por ejemplo, Gabriel, que está delante de la presencia de Dios, que es el siguiente en jerarquía después de Cristo, fue enviado justamente a revelar a Daniel, a revelar la misión de Cristo cuando iba a venir a Zacarías, cuando vino Juan el Bautista, el anuncio de él, y luego también a Juan el Revelador. Así que aún el más alto de los ángeles está siendo enviado como ministro para nosotros. Todos los ángeles van a estar en una forma u otra involucrados en nuestra redención y creo que recordando esa pregunta, no todos están dispuestos a ministrar a nosotros, ayudarnos en nuestro desarrollo, en nuestro conocimiento de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos, gracias por compartir con nosotros en esta ocasión y rogamos que Dios acompañe a cada uno de ustedes en sus vidas con su Santo Espíritu.